Como les decía, hoy vamos a iniciar un tema que de algún modo también tiene continuidad con lo que veníamos viendo, que es el estudio de la fisiología del sistema endocrino. En este sentido, ustedes ya tienen subido en el CIAL todo el material de estudio, está la guía. Hay un capítulo del capítulo de hormonas de Cunningham y una presentación, un PDF de una presentación. Y a su vez ustedes compartieron en el grupo de WhatsApp, compartieron un video que elaboró el profesor Ashworth, pero no sé de dónde porque vi que no estaba en el CIAL, no sé de dónde lo obtuvieron, quién lo consiguió y de dónde lo obtuvo. Profe, sí, está en el CIAL. Ah, está en el CIAL. Ah, bueno. Sí, lo subieron como noticia. Ah, perfecto. Bueno, entonces un poco la idea del día de hoy es, antes de empezar la clase, les quería hacer, para aquellos que tienen que recuperar el tercer parcial, va a ser de forma oral el recuperatorio y va a ser como estaba planificado el día 25. O sea que sería la semana que viene. Y como son un número más o menos o relativamente importante de ustedes que tienen que recuperar, lo vamos a hacer en 2 días. Lo vamos a hacer el jueves por la tarde y el viernes. Espero que no tengan problemas. Después cualquier cosa ustedes se comunican conmigo. Tendríamos que hacer nuevamente, digamos, como una lista. Vamos a hacer una lista, o yo voy a hacer una lista con los distintos horarios. Y, digamos, va a tener la misma modalidad que el parcial. Lo único que, bueno, los que no tienen que recuperar, digamos, el jueves no vamos a tener clase ese jueves, porque por la tarde voy a estar tomando el recuperatorio. Entonces sería el jueves 24 por la tarde y el viernes, si podemos, empezamos a la mañana y hasta que terminemos. Yo ya voy a hacer las distribuciones y se las voy a hacer llegar. Del mismo modo, por cualquier cosa, si necesitan consulta, me lo hacen saber y combinamos un horario para hacer consultas. Y vamos a admitir. Bueno, entonces eso respecto a esa actividad y retomando un poco lo que vamos a estar haciendo hoy, como les decía, tienen ya todo el material del sistema endocrino, tienen el video ese que habla sobre generalidades, la presentación esa está en un PDF, también habla sobre las generalidades, sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no es cierto?, entre células. Y lo que mi idea para el día de hoy es que yo les voy a hacer una pequeña introducción, tratando, digamos, de no superponer mucho con lo que ya está en la presentación esa que ustedes bajaron del CIAL y con lo que presentó el profesor Ashworth en ese video. Mi idea sería, digamos, rever un poquito todas estas generalidades sobre la comunicación, ¿no es cierto? El diálogo, la comunicación que existen entre las células y los tejidos del organismo. Y como les había planteado ahí en el mensaje que les mandé por WhatsApp, lo que me gustaría que el primer problema, incluso para darle continuidad con lo que veníamos haciendo cuando hablamos de toda la parte de digestivo, absorción de nutrientes y destino de los nutrientes, entonces como para encaminarnos con eso, veríamos qué sucede con la glucosa, ¿no es cierto? Entonces ese animal consumió una dieta, como les planteo ahí, una dieta rica en hidratos de carbono, la polenta, por ejemplo. Ustedes ya a esta altura saben cómo se hace la digestión de la polenta y cómo se absorbe el producto final, que serían las glucosas. Esas glucosas pasan a circulación. También estuvimos viendo de manera general cuál es el destino de esa glucosa en el organismo. Bueno, ahora tendríamos que ver, evidentemente este animal ha consumido
abundante hidrato de carbono, por ende la glucosa sanguínea va a aumentar, entonces vamos a ver todos los mecanismos para mantener esa glucosa dentro de los niveles normales. Entonces, el problema inicial sería un animal que consume mucha glucosa, la glucemia aumenta, entonces tendríamos que ver cuáles son o cuál es la hormona que estaría actuando y qué mecanismos se ponen en marcha para, digamos, que esa glucemia no aumente tanto, ¿cierto? Evidentemente aumenta, pero no aumenta tanto justamente porque ahí estarían actuando mecanismos homeostáticos para tratar de mantenerla dentro de los valores normales, ¿no es cierto? Entonces, ese me parece que era el problema más lógico, más natural, después de todo lo que vinimos hablando. Después vamos a ver los otros problemas, hay un problema de ayuno, un problema de diabetes y otros tipos, y otros problemas. Antes de empezar, digamos, con la base teórica en sí, o sea, por un lado sería muy importante que ustedes hayan visto todo esto, el video, y hayan visto algo, o estudiado, o visto la presentación, bueno, mejor dicho, sí, el PDF ese con un teórico, ¿no es cierto? Así de algún modo pueden realmente aprovechar la charlita que vamos a tener ahora y bueno, hacer preguntas eventualmente o sacarse dudas. Entonces un poco eso es lo que vamos a estar haciendo. Y antes de comenzar, les decía, dije, voy a ver si puedo compartir una pantalla con ustedes. En un minutito. Quiero que charlemos un poquito cómo vamos a abordar el estudio de este tema, porque, o por lo menos cómo me gusta a mí abordar el estudio, y para que ustedes estén informados, que estén al tanto. Porque como ustedes vieron ahí en el anuncio que yo les di en WhatsApp, les comenté que no, o sea, en principio no contestaran. ¿Me avisan cuando van a ver la pantalla? ¿Me siguen escuchando bien? Sí, ahí se está presentando. Bueno. Sí, se escucha, profe. Bueno, bárbaro. Les decía entonces que como les había anunciado ahí en el mensajito ese que les dejé en el WhatsApp, en principio no vamos a trabajar con las preguntas orientativas. Lo que no quiere decir que en algún momento ustedes, o sea útil que ustedes las respondan a esas preguntas para que les quede, ¿no es cierto?, esa información. Digamos, uno podría pensar cómo abordar, ¿no es cierto?, el estudio de esta unidad de sistema endocrino, de endocrinología o comunicación celular, como ustedes quieran llamarlo. Uno lo puede pensar de una manera, por ejemplo, sería estudiar, hacer un listado de hormonas, no sé, ponerlas por orden alfabético, por ejemplo, y de cada una de esas hormonas estudiar la estructura, la naturaleza química de esa hormona, cómo se hace la síntesis, dónde se produce la hormona, cómo se realiza el control de la secreción, cómo es su metabolismo y cuál es la acción. Esa sería una forma, ¿no es cierto?, de estudiarlo, es decir, tomar hormona por hormona y estudiarlas cada una en particular. Luego podrían ustedes decir, bueno, otra visión o otra manera de estudiarlo sería estudiar, o sea, glándulas endócrinas. Ustedes saben, o vamos a ver, ¿no es cierto?, que en general,
las hormonas las producen glándulas que son glándulas de secreción endocrina. Esto quiere decir que el producto de la secreción de esa glándula se vuelca al aparato circulatorio. Entonces, otra manera de poder abordarlo, estudiar esta unidad sería decir, bueno, glándula por glándula, hipófisis, adrenal, gónadas, hipotálamo, entonces agarrar cada una de esas glándulas y páncreas y estudiarla en particular, cómo es la estructura, las hormonas que produce, los tipos celulares y demás. Esa sería otra manera. Y finalmente tendríamos, tratando, digamos, abordar el estudio, solucionando o dándole respuesta a estas situaciones problemas, que son las situaciones problemas que están en la guía de estudio, ¿cierto? Entonces, básicamente, a través de esta modalidad, nosotros le planteamos una situación problemática, por ejemplo, un animal que permanece en ayuna por 72 horas, entonces ustedes ante esa situación problema tienen que poner en juego todas las hormonas que estarían participando en esa situación, ¿no es cierto? Y todos los mecanismos homeostáticos que se ponen en marcha para mantener ese animal, ¿no es cierto?, vivo ante esa situación, o puede ser una situación fisiológica o puede ser una situación patológica, ¿no es cierto? Entonces, en principio, y por eso les digo que las preguntas esas, por ahora dejarlas, porque las preguntas esas están más orientadas a las dos primeras opciones, es decir, estudiar hormona por hormona o estudiar la glándula endocrina, ver qué hormonas produce. Entonces, ahora nosotros la idea mía es que hagamos por lo menos inicialmente, hacer un estudio a través de estas situaciones problemas, que son los problemas que están en la guía, o el problema que yo les planteé ahí en el WhatsApp, ¿no es cierto?, de este animal que consume un alimento rico en hidrato de carbono y qué sucede con la glucemia y qué hormonas participan de esa situación. Y entonces ver todas las hormonas que estarían actuando, ¿no es cierto?, en esa situación. Y evidentemente para cada hormona, porque hay hormonas que tienen muchas funciones, ¿no es cierto? Entonces veríamos en particular la función que tiene esa hormona en ese caso particular, ¿no es cierto? Y las otras funciones las dejaríamos, las mencionaríamos nada más, pero no las discutiríamos, por ejemplo, en profundidad. Por ejemplo, vamos a ver, yo se los pongo a manera de ejemplo para que ustedes vayan tomando esto, ¿no es cierto? La hormona de crecimiento tiene funciones sobre el crecimiento, pero también tiene funciones metabólicas, ¿no? El metabolismo de hidrato de carbono, lípidos. Entonces podríamos ver, cuando veamos ese o el segundo problema, que es el problema de ayuno, vamos a ver que participa esta hormona de crecimiento en esa situación de ayuno, pero no vamos a estar analizando todas las otras funciones que tienen que ver más con el tema de las funciones o la acción que tiene esta hormona sobre el crecimiento de los animales, porque después más adelante vamos a ver un problema específico de crecimiento, y ahí sí vamos a ver las funciones de la hormona. Entonces, quizás para un problema particular veríamos las hormonas que actúan, mencionaríamos cuál es la glándula que la produce, e iríamos viendo de las hormonas más importantes, analizar un poco más en detalle cómo es, por ejemplo, la producción de esa hormona. Porque, por ejemplo, puede ser que en una situación de las hormonas tiroideas las mencionemos, digamos de dónde provienen, pero después en algún otro problema vamos a ver las hormonas tiroideas más en profundidad, es decir, vamos a hablar cómo es la producción, cómo se hace el control de la secreción, etc. ¿Entiende cuál sería la modalidad que por lo menos inicialmente vamos a ir estudiando la endocrinología? Lo que no quiere decir que después sea un buen ejercicio para ustedes, al revés, incluso por ahí hacer un listado, o sea, me parece que también es una herramienta interesante que ustedes, para cada hormona, hagan un listado de hormonas o un listado de glándulas, por ejemplo, con todas las hormonas, con las hormonas que produce esa glándula, y para cada una de las hormonas pongan la estructura, cómo es la síntesis, cómo es la secreción, cuál es la acción. O sea, se puede hacer también, ¿no es cierto?, ese camino.
Pero inicialmente me gustaría que lo viéramos de este modo, es decir, a través del análisis de estas situaciones, problemas, y resolverla con todas las hormonas que participarían en esa situación. Entonces, como les decía, vamos a ver una situación de cómo se controla la glucemia en un animal que recién consume, e incluso vamos a ver cómo es todo el metabolismo, no solamente de la glucosa, sino de los lípidos y las proteínas en ese animal luego de haber ingerido alimento. Vamos a ver cómo es todas las hormonas que participan en un animal que, por ejemplo, que está en ayuno. Vamos a ver un problema que es referida a diabetes y vamos a ver todas las alteraciones metabólicas que se producen en un animal diabético, y qué hormonas van a estar participando en esa patología. Vamos a ver un problema sobre crecimiento animal y ver todas las hormonas que están afectando o participando en el crecimiento de los animales. Vamos a ver un problema de termorregulación, entonces vamos a ver cómo los animales mantienen la temperatura y cómo, digamos, cómo participan las distintas hormonas para que el animal pueda termorregular y mantener la temperatura corporal. Vamos a ver un problema de un animal que está bajo unas condiciones de estrés, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de esas situaciones adversas del animal, cómo hace para afrontarlas, cómo se adapta, ¿no es cierto?, a esas situaciones que eventualmente ponen en compromiso la vida y cómo es la respuesta endocrina, ¿no es cierto?, de esos animales bajo condiciones de estrés. Vamos a ver un problema relacionado con la calcemia, que es otra variable que el animal tiene, o los animales tienen que mantener, ¿no es cierto? Los niveles de calcio plasmático los tienen que mantener también dentro de ciertos niveles. Vamos a ver que también acá hay mecanismos homeostáticos en los cuales las hormonas son sumamente importantes para mantener la calcemia. Y bueno, no sé si me estoy olvidando algún problema más, quizás, ¿sí? Y bueno, y después vamos a ver también algo del reproductor para ver todas las hormonas de la reproducción. Y bueno, básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo a lo que resta de este cuatrimestre. Como les decía, entonces inicialmente vamos a iniciar con esas situaciones, problemas, resolviéndolas, lo cual no quita que después contesten las preguntas de la guía, que me parece que es útil, que también les quede algo escrito, porque también eso después les va a facilitar estudiar, ¿no es cierto? Y que, digamos, hagan de algún modo algún listado de hormonas o de glándulas con las hormonas que producen. Eso también les sirve para, digamos, abordar la problemática de otro enfoque, ¿no es cierto?, de otro lado. Pero me parece que una vez que tengan la visión general, luego del análisis y de la respuesta a estos problemas que nosotros les proponemos, me parece que después pueden hacer el ejercicio de hacer un listado de glándulas con las hormonas que produce y hacer algo más descriptivo acerca de el tipo de hormona que es químicamente, cuál es la acción, cómo se transporta, cómo es el metabolismo, etc. Así que un poco, digamos, para que más o menos orientarlo un poco dentro de todo, de cómo vamos a ir abordando y estudiando este capítulo, esta unidad. ¿Tienen alguna pregunta a esta altura? Profe. Sí. Yo pregunto de este tema, todavía no. Yo quería preguntarle si nos va a, con respecto al recuperatorio, si nos va a dar tema así como nos dio al principio, o sea, en el parcial. Sí, para hablar. Sí, les voy a dar. Ah, bueno, profe. Sí, me parece que sí, porque me parece que está bueno, porque en principio a mí me da una idea de, digamos, cómo ustedes están plantados, incluso cómo han preparado el tema ustedes. Y bueno, y a partir de eso, ustedes también, de algún modo, se pueden ir soltando un poco, empiezan a hablar, y a partir de ahí les hago algunas preguntas más. Así que me parece que está bueno, para no que ustedes entren y directamente yo les tire una pregunta que por ahí no la manejan bien y se ponen más nerviosos, o cosas por el estilo. Me da la impresión de que imagino que estarán de acuerdo ustedes con que me parece que es una estrategia
útil, ¿no? Después lo que vamos a hacer, lo que de algún modo, para las clases siguientes, después yo voy a distribuir, volviendo al tema de la fisiología del sistema endocrino, después voy a ver si hago alguna distribución entre los grupos para que preparen y participen en los seminarios taller. Entonces, hoy les voy a dar esa, llamémosla introducción, así que la clase de hoy no va a ser, para fortuna de ustedes, no va a ser excesivamente larga, porque vamos a hacer esa introducción. Yo antes de la clase del martes que viene, la clase siguiente, es decir, el martes que viene, yo les voy a subir un video con todo lo que sería como un teórico, digamos, de insulina, para que ustedes tengan una guía y que les permita, de algún modo, obviamente el teórico, más lo que ustedes lean en la bibliografía, para que ustedes les permitan responder el primer problema, digamos, ese animal, luego que ha ingerido una dieta con abundantes hidratos de carbono. Y después vamos a ver cómo lo manejo, pero ya les voy a hacer llegar como una distribución de los problemas, ya vamos a ver si puedo distribuir algunas preguntas, ya vamos a ver cómo lo organizamos con Fran, y les vamos a hacer llegar entonces, para que, no quiere decir que no tengan que saber todos los problemas, pero por lo menos que, como si de algún modo se concentren, se especialicen en algunos problemas o algunas preguntas, ya vamos a ver cómo lo distribuimos, y de ese modo podamos desarrollar mejor la clase. Obviamente que el resto de ustedes que estén conectados podrán aportar, preguntar, participar, ¿no? Aquí básicamente vamos a estar hablando de todo el sistema endocrino, ¿no es cierto? Y todo lo que sería la comunicación entre células, mediada por mediadores químicos, ¿no es cierto? Básicamente, porque bueno, vamos a ver que también el sistema nervioso sirve para comunicar, ¿no es cierto? Distintas tejidos, células, pero en este caso nos vamos a estar concentrando en lo que sería el sistema endocrino. Entonces vamos a ver cómo participa, digamos, el objetivo de esta unidad es estudiar y analizar cómo participa el sistema endocrino en la regulación del metabolismo intermedio. El metabolismo intermedio es todo lo que estuvimos viendo acerca de la distribución y uso de los nutrientes por parte del animal, y la homeostasis, es decir, cómo participan las hormonas para mantener la homeostasis, es decir, ese equilibrio dinámico del medio interno. Fíjense que siempre volvemos a conceptos que estuvimos viendo en las primeras clases, ¿no es cierto?, cuando comenzamos el estudio de la fisiología. En los animales, bajo distintas condiciones fisiológicas, e incluso vamos más allá, porque vamos a utilizar condiciones que son patológicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la diabetes, que vamos a ver que es una patología, que si bien ustedes la van a estudiar mucho más en profundidad cuando vayan a patología médica, sin embargo nosotros la vamos a estar viendo porque, digamos, nos parece que es importante para el estudio de porque en realidad la diabetes hay falta, ¿no es cierto?, de una hormona en particular, entonces a través de eso podemos estudiar cuáles son las funciones de esa hormona, en este caso particular es la insulina. Vamos a estudiar a través de la falta de esa hormona, vamos a estudiar todas las funciones que tiene esa hormona en condiciones normales, ¿no es cierto? Después está el temario, que ustedes también lo tienen incluso en la guía. Es una enumeración, ¿no es cierto?, de todos los distintos temas que vamos a ir viendo. Algunos van a ver, fíjense que incluso habla del sistema endocrino, generalidades, que es lo que vamos a estar viendo un poco hoy, estructura química, mecanismo de acción, también algo vamos a ver hoy de todas esas cosas. Habla de hormonas digestivas, que nosotros ya en realidad las hemos visto.
Y también todo esto que está relacionado con el metabolismo también lo hemos visto. Vamos a ver, están ahí mencionadas las distintas glándulas, el hipotálamo, la relación entre hipotálamo y hipófisis, que también acá es muy importante los conocimientos previos que ustedes traen de histología, ¿no es cierto?, para ver toda la relación hipotálamo-hipofisiaria. Bueno, ahí están nombradas todas las glándulas, tiroides, las adrenales, y el páncreas endocrino. No necesariamente vamos a llevar, evidentemente, este orden. El temario es muy descriptivo. La idea es hacerlo más funcionar, como les decía anteriormente, en condiciones particulares o problemas o situaciones particulares, que son los problemas que están planteados en la guía. Pero por ahí está bueno también tener el temario, ¿no?, para realmente saber todo lo que abarca. De todas maneras, ustedes saben que nosotros nunca tomamos por temario, ¿no es cierto? No le vamos a tomar así, en general, como han visto cómo abordamos nosotros la fisiología, es más de manera integradora, ¿no es cierto?, a través de problemas, entonces no les tomamos por temario. Pero por ahí puede ser una herramienta útil. Esto es lo que ya estuvimos hablando acerca de los abordajes. Y podríamos hablar un poco, cuando hablamos de endocrinología, un poco más general sería todo lo que es referente a la comunicación intercelular, ¿no es cierto?, cómo hacen las células para comunicarse unas con otras. Y esto básicamente ha surgido a lo largo de la evolución. Los organismos se fueron haciendo más complejos. Originalmente eran de una sola célula, como serían ahora los protozoarios, por ejemplo, bueno, las bacterias también, ¿no es cierto? Pero a medida que fue pasando el tiempo, esas células se fueron agrupando y formaron organismos pluricelulares, ¿no es cierto? Entonces ya la comunicación se hizo un poco más complicada. Entonces, fíjense, ahí tendríamos organismos unicelulares y organismos pluricelulares, formados por muchas células. Cuando hablamos de organismos unicelulares, podríamos pensar cómo pueden hacer. Generalmente estos organismos unicelulares, ¿se acuerdan? Los protozoarios, por ejemplo, que estudiábamos en el rumen, se van a estar en contacto con el medio, básicamente, ¿no es cierto? Con el medio ambiente, que generalmente es líquido. Entonces, ¿qué va a estar pasando? ¿Qué puede llegar a pasar en ese organismo? Puede haber una modulación de la actividad de las enzimas, efectores alostéricos. ¿Se acuerdan qué eran los efectores alostéricos? No me acuerdo bien qué eran los receptores, pero creo que se unían en diferentes lugares de la molécula, ¿puede ser? Claro, en un lugar diferente al sitio activo. ¿Se acuerdan que Claro. una enzima tiene el sitio catalítico, que es el sitio que va a ejercer la función enzimática? Los efectores alostéricos son moléculas que se unan en un lugar distinto y hacen que la actividad de la enzima cambie, ¿no es cierto? O la pueden estimular a la actividad, la pueden inhibir, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo, el organismo respondería ante un estímulo, que generalmente son estímulos externos, ¿no es cierto? Puede ser nutrientes que haya en el exterior de ese organismo unicelular. Y a su vez también se pueden regular la síntesis, por ejemplo, de proteínas. En este caso también pueden ser inductores o represores. Inductores que, digamos, estimulan la síntesis de la proteína, y los represores que inhiben la síntesis de la proteína. Y esa proteína, ustedes saben que puede ser alguna proteína estructural o puede ser una proteína que cumple alguna función, una enzima, por ejemplo. Pero básicamente, digamos, los organismos unicelulares se relacionan en general con el medio ambiente que los está rodeando y van a responder en base a estímulos que pueden ser temperatura, pH, nutrientes, humedad. Pero en realidad no necesitan, como es una sola célula, no hace falta que se comuniquen, porque en realidad es una sola, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, a lo largo de la evolución fueron surgiendo organismos más complejos, organismos con muchas células. Entonces, ahora ya las células estaban más distantes unas de otras. Físicamente, espacialmente, estaban más lejos una de otra. Y a su vez, estas células se fueron especializando, se fueron agrupando, y cada grupo de células cumplía una función particular, ¿no es cierto? Y de ese modo surgieron, no sé, los distintos sistemas, el sistema nervioso, sistema digestivo,
sistema tegumentario, sistema muscular, sistema óseo, y cada órgano o sistema, o mejor dicho, cada sistema se fue especializando en una función, ¿no es cierto? Entonces, con más razón, tenía que, para que ese organismo funcionara como un todo integralmente, las células y los distintos órganos y sistemas se tenían que comunicar de algún modo. Entonces, como consecuencia de esto, fue surgiendo estos sistemas de comunicación, como dice, de control remoto, es decir, a distancia, para que el organismo funcione como una unidad. ¿Y cuáles son estos sistemas que han evolucionado para comunicar las distintas partes del organismo que pueda funcionar como un todo? Justamente es el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no es cierto? O este sistema de mensajeros químicos, en parte esta forma, en parte sería el sistema endocrino. ¿Está claro? Entonces, de algún modo, todo lo que ustedes han visto, que siempre que hablamos de sistema nervioso o sistema endocrino, como hemos hablado hasta ahora cuando hablamos de digestivo, por ejemplo, de cardiovascular, justamente el sistema nervioso, las neuronas, ¿no es cierto?, y las hormonas sirven para comunicar, ¿no es cierto?, lo que está pasando en un lugar a través de receptores, por ejemplo, que llevan esa información a un centro nervioso, y ese centro nervioso elabora, y después, por una vía diferente, va a los órganos efectores para que estos respondan de algún modo. Esa es una manera de comunicarse, ¿no es cierto?, distintas partes. ¿Se acuerdan cuando hablamos del reflejo enterogástrico? De algún modo, ¿se acuerdan que decíamos se comunicaba el intestino delgado con el estómago, para frenar el vaciado y la secreción gástrica y la motilidad para frenar el vaciado gástrico? Entonces, y esa comunicación se hacía a través de vía nerviosa y a través de vía por hormonas, ¿se acuerdan? Secretina, colecitoquinina, péptido inhibidor gástrico, que controlaban la actividad del estómago. Bueno, todas esas, digamos, ahora ustedes lo pueden ver, que es parte de lo que sería este sistema de comunicación a distancia que permite que el organismo pueda, ese animal, ¿no es cierto?, que estamos estudiando, pueda comportarse como una unidad. Y se puede, en cierta manera, adaptarse al medio ambiente, porque acuérdense que los animales y nosotros tenemos una serie de receptores sensitivos que nos está conectando con el exterior y permite que uno pueda responder de acuerdo también a lo que está sucediendo en el exterior. Por ejemplo, si hace frío, vamos a ver más adelante que tenemos termorreceptores, esos termorreceptores captan la temperatura del ambiente y va a estimular ciertas respuestas, algunas voluntarias y otras no, que van a hacer que ese animal, por ejemplo, busque refugio, evite la pérdida de calor y aumente la generación de calor para mantener la temperatura, por ejemplo. Después, no sé, las horas luz también captadas por los fotorreceptores, vamos a ver que afecta ciertos aspectos reproductivos. Entonces, todas esas cosas son, digamos, y todas estas funciones están integradas y reguladas por el sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿Cómo se puede dar la comunicación entre células? Lo más elemental o lo más básico sería directamente el contacto físico. Es decir, que estas dos células están en contacto físico una con otra. Ya vamos a ver que hay otro tipo de comunicación, más que no hace falta que estas células estén en contacto. Entonces, acá vemos algunos ejemplos que ya hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, entre puentes intercelulares. Eso se acuerdan que el tejido cardíaco, justamente células contiguas, se acuerdan que estaban los discos intercalados, donde habría esas uniones en hendidura o gap junction, que esas uniones en hendidura son como si fueran pequeños canales, no sé, proteicos, y esos canales se acuerdan que permitían el pasaje de agua y de iones, de partículas muy pequeñas. Proteínas no pueden pasar, pero sí pueden pasar iones a través de esos canales. Entonces, de algún modo, se acuerdan que esos potenciales de acción se transmitían de célula a célula, de algún modo un cardiomiocito con el contiguo se está comunicando porque ese potencial de acción
pasa de un cardiomiocito al otro. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Entonces, ese sería justamente, ese es un ejemplo de este tipo de puentes intercelulares, que implica que las células estén en contacto físico una con otra. Después tenemos otro tipo que es muy común, y lo hemos visto cuando hablamos de la fisiología del sistema inmune. Este tipo de comunicación, no sé si alcanzan a ver el cursor, es muy común que ocurra en las células del sistema inmune, ¿no es cierto? Entre linfocitos, entre, por ejemplo, células presentadoras de antígeno y los linfocitos helper, o linfocitos helper con las células efectoras, ¿no es cierto? Linfocitos T o linfocitos B. Esto implica que las dos células están en contacto, pero fíjense que hay una célula tiene como si fuese, tiene como un ligando, ¿no es cierto? ¿Alcanzan a ver el cursor o no? ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. Bueno, fíjense que la célula esta de la izquierda tiene como pequeños botoncitos color verde, ¿no es cierto? Este sería como un ligando, y acá esta otra célula tiene estos receptores, estas moléculas que son moléculas receptoras en color violeta, ¿no es cierto? Entonces se tienen que poner en contacto físico esas dos estructuras, y esto a su vez va a desencadenar un cambio, ¿no es cierto? Una respuesta a nivel de esta célula que tiene el receptor. ¿Se entiende? ¿Recuerdan que nosotros cuando veíamos el sistema inmune veíamos que las células se ponían en contacto y para activarse tenían que entrar en contacto ese ligando que está sobre la superficie de una de las células con el receptor de la otra? Y generalmente esta producía algún tipo de citoquina o alguna interleuquina que a su vez participaba en la respuesta inmune. Entonces, ese otro tipo de comunicación intercelular que requiere el contacto físico de las dos células. Y ahora tenemos otro tipo en la cual no es necesario que las dos células estén en contacto, a través de mediadores químicos. ¿Y cuáles pueden ser esos mediadores químicos? Pueden ser neurotransmisores. ¿Se acuerdan de algún neurotransmisor? Noradrenalina. Noradrenalina, o sea, de los que más, hay muchos, pero de los que más nosotros hemos estado manejando. Noradrenalina. Acetilcolina. Acetilcolina, esos son los más comunes, que son del neurotransmisor del sistema nervioso autónomo. Y también, ¿dónde se libera acetilcolina como neurotransmisor? En la placa motora. Nosotros no lo hemos visto, pero también, digamos, la motoneurona que va a estar inervando a las fibras musculares, a las células musculares, ahí también se libera acetilcolina, ¿no es cierto? También es el neurotransmisor a nivel de la placa motora, que eso seguramente lo habrán visto en histología. Entonces tenemos neurotransmisores, pero hay muchísimos, ¿no? Hay otros neurotransmisores, dopamina, serotonina, glicina y aminoácidos, como mencionaba incluso el profesor Ashworth en su teórico. Entonces esos serían mediadores químicos. Vamos a ver que en realidad esos viajan distancias muy cortas. Luego tenemos las citoquinas. Estas generalmente son proteínas, ya vamos a hablar un poquito más adelante. En general son proteínas pequeñas, digamos, de bajo peso molecular, que están relacionados con todo lo que serían la respuesta inmune, con la inflamación, y que también sirven para comunicar entre células. En general, si bien pueden también viajar por el sistema circulatorio, en general uno acepta como que las citoquinas tienen más efecto local, ¿no es cierto? Ejemplos de citoquinas tenemos las interleuquinas que hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando vimos inmunidad, interferones que se producen también como respuesta a virus, por ejemplo, o a algún otro tipo de infecciones. Bueno, hay muchas citoquinas. También algo vamos a hablar de factores de crecimiento. Y después tenemos las hormonas, ¿no es cierto? Que en realidad es la que más vamos a estar hablando
en esta unidad va a ser acerca de las hormonas. Entonces ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo sería esta comunicación intercelular. Entonces habíamos dicho que esta era a través de mensajeros químicos extracelulares. ¿Por qué? Porque es algo que hay una célula que libera al medio y a su vez ese mensaje, ¿no es cierto?, llega a otra célula, la cual tiene que tener receptores y esa célula va a responder, ¿no es cierto?, de algún modo, va a haber un cambio metabólico, un cambio fisiológico en esa célula una vez que el primer mensajero se une al receptor. Entonces, por ejemplo, como ejemplo, habíamos dicho, que los habíamos nombrado recién, los neurotransmisores. Entonces, fíjense que en este dibujo ustedes tienen una neurona, el cuerpo de la neurona, con las dendritas, el axón y la terminal nerviosa. A este nivel se va a liberar el neurotransmisor, el cual se va a unir a receptores en la célula blanco, ¿no es cierto? Puede ser otra neurona, por ejemplo. ¿Les ocurre algún ejemplo que hayamos visto en el sistema nervioso autónomo? ¿Esto lo podrían ustedes trasladar a alguna situación en el sistema nervioso autónomo en el cual haya una neurona, la cual libera un neurotransmisor y luego viene otra, la célula blanco, digamos, sería otra neurona? ¿Se les ocurre algún ejemplo de eso? La acetilcolina. ¿Y qué tendrías acá? ¿Cuál sería la...? Una neurona postgangliona. Una postgangliona, exactamente, perfecto. Ese sería un ejemplo. O puede ser, entonces podría esta célula blanco, podría ser otra neurona, entonces estaríamos haciendo una transmisión, ¿no es cierto?, del impulso nervioso entre una neurona y otra. O esta puede ser otra célula, puede ser una célula glandular, por ejemplo. O puede ser el músculo esquelético. Dijimos que en la placa neuromuscular, en la placa motora, se libera acetilcolina y va a hacer que esta célula, que es una célula del músculo estriado, se contraiga, por ejemplo. O podría ser esta una célula del tejido cardíaco, por ejemplo, ¿no es cierto? Podría ser una célula del nódulo seno auricular, ¿no es cierto? Entonces acá se libera, ¿qué se liberaría acá? Si este es el sistema nervioso simpático. ¿Qué sería este neurotransmisor que está en color rojo? Noradrenalina. Noradrenalina, muy bien, Fede. Entonces esta podría ser, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Podría ser una glándula salival, podría ser una glándula gástrica. O sea, ahí pueden poner muchísimos de los ejemplos que nosotros hemos visto. ¿Sí? Entonces serían neurotransmisores. Viajan muy poquitito, porque generalmente están muy cerquita de la célula, o es una sinapsis, ¿no es cierto? Está el espacio sináptico, o sea que generalmente viajan muy corta distancia. Y dentro de esto los podemos clasificar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la distancia a la que actúan, en mediadores locales, y dentro de los locales tendríamos un tipo de acción autocrina o autócrina, que sería la que está representada en esta primera celulita de la izquierda, en la cual, fíjense que el primer mensajero lo produce esta célula, y esta misma célula tiene receptores para ese mensajero, y ese mensajero va a producir un cambio en sí misma, digamos, pues se llama autocrina, es a sí misma. Puede ser paracrina, que directamente va a actuar sobre células vecinas, moviéndose a través del líquido intersticial. Ese primer mensajero va a llegar a células contiguas o próximas que también tienen receptores a ese mensajero. Y después hay otros mediadores que actúan a larga distancia, ¿no es cierto? Ese sería los sistémicos, como sería la acción endocrina, es decir, el mensajero se vuelca a circulación y a través del sistema sanguíneo llega a todos los lugares distantes, ¿no es cierto? No actúan a nivel local, sino más bien sistémicos. Entonces acá estaría representado como sería el caso de esta vía endocrina,
en la cual fíjense que tenemos una célula que produce este primer mensajero. Este sería una célula que va a producir este primer mensajero, el cual pasa al sistema circulatorio a través de las paredes de los capilares y entra a circulación y va a estar, ¿no es cierto?, va a estar dando vueltas en el aparato circulatorio y nuevamente a nivel capilar va a pasar el endotelio capilar. Esta célula, por ejemplo, no tiene receptores, entonces esta célula no se va a enterar, no pasa nada. Sin embargo, esta célula, que sí tiene receptores que son sumamente específicos para este primer mensajero, o podríamos llamarle hormonas ya a esta altura, tiene receptores, entonces una vez que interactúa ese primer mensajero o esa hormona con su receptor específico, va a producir una serie de cambios a nivel de esta célula, que sería la respuesta, ¿no es cierto? Las respuestas vamos a ver que son variadas. Y después lo que tendríamos que también lo hemos visto, solamente ahora un poco lo clasificaríamos, sería el neurocrino o neurocrino. Estas son neuronas que producen hormonas, ¿no es cierto? Fíjense que acá en la figura de la derecha ustedes ven una célula, es una neurona. Fíjense que tengo el cuerpo de la neurona, el axón, la terminal nerviosa, y dice célula neurosecretoria. Entonces, esta neurona, fíjense que producen una sustancia, que son estos redondelitos celestes, que pasan a la circulación y a través del aparato circulatorio van a una célula blanco que también tiene receptores y donde van a causar una respuesta, un cambio fisiológico. A esta altura, ¿cuál les parece a ustedes que sería un ejemplo de una neurosecreción o de esta particular forma que sería neurocrino? ¿Cuál sería el ejemplo que ya hemos visto, en realidad? Lo producen neuronas. Una hormona que la produce neuronas. ¿Puede ser la ADH o estoy mal? La ADH, exactamente. ¿Se acuerdan que la ADH que se producía, se liberaba, mejor dicho, ya después lo vamos a ver más en detalle, pero se liberaba a nivel de la neurohipófisis, ¿se acuerdan? Se producían los núcleos hipotalámicos en el supraóptico y paraventricular. Los núcleos, acuérdense que están los cuerpos de las neuronas, es decir, estarían esto, si estarían todos agrupados ahí los cuerpos de las neuronas, ahí se produce la ADH, viaja a través de los axones, se almacena la hormona en las terminales nerviosas que están en la neurohipófisis, y cuando viene un estímulo a este cuerpo celular, libera la ADH a la circulación. La ADH por circulación llega a las células blancas, que son las células epiteliales del túbulo colector, y ahí se acuerdan que hacía ese movimiento de las acuaporinas desde las vesículas a la membrana y aumentaba la permeabilidad, todo lo que ustedes ya saben. Entonces fíjense que acá estamos hablando de cosas conocidas, solamente que ahora los estamos de algún modo sistematizando, ¿no es cierto? Pero en realidad son cosas que ya hemos visto, son ejemplos, estamos hablando de cosas que ya las hemos visto. O poniendo como ejemplo, hay otros, ya vamos a ver que hay otros. Entonces, bueno, vamos hasta acá. Este sería, nuevamente, esto es similar a lo que lo que está en esa figura anterior. Fíjense que este sería, está un poco más linda, fíjense que acá estamos hablando de neurotransmisores que son liberados por esta terminal axónica, esta terminal nerviosa de esta neurona, y esos neurotransmisores van a interactuar con un receptor específico que está en una célula blanco, ¿no es cierto? Esta célula blanco, ya pues le dijimos, pueden ser, si estamos hablando del sistema nervioso autónomo, puede ser tejido muscular liso, una célula, una glándula, puede ser una célula del tejido
muscular estriado cardíaco, y si hablamos de la parte somática, hablaríamos de la placa motora, como yo les decía, ¿no es cierto? O sea que las motoneuronas que están inervando esas fibras musculares, acuérdense que liberan acetilcolina. Esa acetilcolina interactúa con receptores específicos de la membrana de las fibras musculares, y eso va a causar una serie de cambios, ¿no es cierto?, que van a terminar con la contracción del músculo esquelético. O sea, cada vez que ustedes contraen un músculo, acuérdense que las motoneuronas están liberando, ustedes por ejemplo flexionan un brazo, las motoneuronas están liberando acetilcolina en la terminal nerviosa, y eso hace que las fibras musculares se contraigan, se acorten, y el músculo se contrae y flexionan el brazo. Y después tenemos esta acción, que habíamos dicho que es una acción neurocrina, en la cual neuronas producen ciertas sustancias que van a la circulación. Y a través del sistema circulatorio van a llegar a las células blanco que tienen receptores, mientras que habrá muchas células que no tienen receptores y directamente no va a pasar nada, ¿no es cierto? No van a responder, no va a cambiar va a haber respuesta, no va a cambiar su fisiología, por más que esté la hormona. Entonces, esa es una característica, ¿no?, del sistema endocrino de las hormonas, es la especificidad que está dada por los receptores. Bueno, entonces veníamos hablando del sistema nervioso, que ya, digamos, a lo largo de la asignatura hemos hablado en muchas oportunidades, sobre todo hemos hablado mucho del sistema nervioso autónomo. Por ahí me quedan dudas, me parece que muchos de ustedes todavía tienen algo, les cuesta bastante entenderlo, y me parece que tienen algunos baches, porque también en algún momento surgió en el parcial oral en algunos de ustedes. Entonces ya del sistema nervioso hemos hablado, les vuelvo a repetir, sobre todo hemos hablado mucho sobre el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Y les había dicho también que el sistema endocrino, ¿no es cierto?, sería ese otro sistema de comunicación, de regulación, o de comunicación entre células y tejidos. Y evidentemente que hay muchas similitudes, hay algunas diferencias, entonces, bueno, quería que a través de esta diapositiva, no sé, esta placa, comentarles cuáles serían las diferencias y cuáles son las homologías. Evidentemente las diferencias son la anatómica, porque en realidad están distribuidos en lugares distintos, las células son diferentes, y la fisiología de esas células que conforman el sistema nervioso también la fisiología es distinta. La velocidad de acción, y esto es algo que quizás ya en algún momento hemos hablado, quizás de manera indirecta, ¿no es cierto? En cuanto a la velocidad de acción, el sistema nervioso son respuestas sumamente rápidas, que demoran segundos, o menos de segundos, muchas veces décimas de segundo. Son reacciones rápidas, y en general son de corta duración, mientras que el sistema endocrino son respuestas más lentas y que en general perduran más tiempo, ¿no es cierto? Perduran en el tiempo más que una respuesta mediada por el sistema nervioso. Y la otra, que también la hemos mencionado ahora, hace un ratito, es la distancia a la que viajan los primeros mensajeros. Los primeros mensajeros en el sistema nervioso, en general, viajan cortas distancias, ¿no es cierto? Porque la distancia que hay entre una célula nerviosa y otra en la sinapsis, o la distancia que hay entre la terminal nerviosa y, por ejemplo, esa célula glandular, por ejemplo, que tiene receptores para el neurotransmisor, son distancias cortas. Mientras que en el sistema endocrino son distancias largas, ¿no? Porque esa hormona se vuelca a la circulación, y en general las células que van a tener receptores están mucho más distantes. Y a pesar de esto hay muchas homologías, e incluso hay puntos donde es como que están
muy entrelazados, no es tan fácil separar lo que es el sistema endocrino del sistema nervioso. Hay zonas, hay ciertas cosas que uno puede decir, esto es endocrino y esto es nervioso. Pero después hay una zona gris, ¿no es cierto?, donde es más difícil decir que es endocrino y que es nervioso. Y ahora vamos a volver un poquito a eso. Las homologías que hay entre el sistema endocrino y nervioso, pequeñas cantidades de los mensajeros, hacen falta, vamos a ver que no es para que ustedes lo sepan de memoria, ¿no? Pero cada hormona tiene una concentración normal, plasmática, por ejemplo, la cual está circulando esa hormona, como ustedes habrán visto. Muchas veces el médico les habrá pedido, bueno, a ver, hacete un dosaje, una determinación de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces ahí la hormona está expresada, puede ser en unidades, pero muchas veces está por ejemplo, en picogramos o en nanogramos. O sea, son cantidades muy pequeñas actúan. Hace falta muy poquita hormona para que pueda cumplir su función. Por eso dice pequeñas cantidades. Los neurotransmisores que se liberan también a nivel de terminales nerviosos también es muy poco. Cantidades muy reducidas, ¿no es cierto? Entonces esa es una cosa común entre los dos. La otra es la función, que las dos tienen la función, tanto el sistema endocrino como el nervioso tienen la función de regular, ¿no es cierto?, las respuestas celulares, y estar conectando de algún modo, como les decía al inicio de la clase, los distintos órganos y sistemas y las células, ¿no es cierto?, en distintas partes del organismo. Entonces la función es similar. Los mensajeros también son comunes, y acá es donde también vemos, ¿no es cierto?, que hay como, si se quiere, zonas grises donde uno no puede separar bien el sistema nervioso del endocrino. Por ejemplo, noradrenalina es un neurotransmisor, pero la noradrenalina que libera, que también no es muy importante la cantidad, pero la noradrenalina que libera la médula adrenal, ¿se acuerdan que la médula adrenal libera adrenalina y un poco de noradrenalina? Esa noradrenalina pasa a la circulación y va a estar actuando como una hormona. Entonces, fíjense que acá es la misma sustancia que si está circulando, si la produce una glándula y libera a circulación, como la glándula adrenal, la médula adrenal, y la libera a circulación, estaría actuando como una hormona, pero si se libera una terminal nerviosa en una sinapsis, por ejemplo, la consideramos que es un neurotransmisor. Entonces, es la misma, químicamente es lo mismo, sin embargo, en un caso se comporta como neurotransmisor y en otra como hormona. Y como ese ejemplo que les doy, hay muchísimos, ¿no es cierto?, de sustancias que actúan como hormonas, pero también actúan como neurotransmisores. Eso sería entonces en cuanto a los mensajeros comunes. Y después que tanto el sistema endocrino como el nervioso actúan a través de receptores. Es decir, ese mensajero químico va a interactuar en receptores que se encuentran en la célula blanco, en la célula que va a responder a ese estímulo. Entonces, fíjense que hay... y después otra cosa que les quería mencionar respecto a esta zona gris, donde por ahí es más difícil diferenciar lo endocrino de lo nervioso, es justamente el ejemplo que veíamos de estas neurosecreciones, ¿no es cierto? Porque son neuronas, por ejemplo, estas neuronas que son productoras de hormona antidiurética, son neuronas que producen una hormona, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí está como que están como unidos, si se quiere, o en medio como entrelazados el sistema nervioso y endocrino. Y esto ya vamos a ver que a nivel de la relación entre hipotálamo e hipófisis, vamos a ver que esto se da con bastante frecuencia, ¿no es cierto? O sea que muchas respuestas, respuestas de tipo nervioso después se traducen, o estímulos de tipo nervioso, luego se traducen en cambios o en secreción, ¿no es cierto?, de hormonas. Entonces hay algunos lugares donde o hay nexos entre los dos sistemas, o mensajeros comunes, o neuronas que producen hormonas, como el caso de la ADH o la oxitocina. Bueno, seguimos avanzando.
Y esto en general lo vamos a ir viendo, también vamos a ir rapidito porque ustedes ya esto seguramente ya lo saben porque lo han visto en química biológica y seguramente en histología y está en el teórico, ¿no? Básicamente tenemos un primer mensajero químico, que es esa sustancia que es liberada. Las células blanco van a tener un receptor. Generalmente los receptores son proteínas, ¿no es cierto?, que vamos a ver pueden estar ubicadas en distintos lugares en la célula, sobre la superficie o en el interior de la célula, básicamente. Después va a haber algún mecanismo de transducción de señal, es decir, cómo esa interacción entre el primer mensajero, o hormona y receptor, luego terminan con una respuesta de la célula. Vamos a ver que hay un mecanismo de señalización intracelular que lleva, en definitiva, a esa respuesta. Y la respuesta celular, que puede ser muy variada, ¿no es cierto? Puede ser o crecimiento, puede ser, por ejemplo, que la respuesta ante esta interacción hormona-receptor sea que la célula entre en mitosis y se empiece a dividir, o que aumente el crecimiento porque produce más proteínas, por ejemplo, entonces la célula crece, se hace más grande. Puede inducir la diferenciación, ¿no es cierto?, de una célula que es inmadura a que se diferencie en una célula madura. Puede inducir la secreción, por ejemplo, en las glándulas, ¿no?, en las glándulas salivares, en las glándulas gástricas, en el páncreas, en el hígado. O glándulas, pueden ser también glándulas, secreción de glándulas, ¿cómo se llama?, de secreción interna, ¿no es cierto? Contracción, como podría ser la contracción del músculo esquelético, o algún cambio metabólico. En general, todas las que mencionaste ahora implican algún cambio metabólico, ¿no es cierto?, de esa célula. Pero vamos a ver que en particular hay ciertas hormonas que van a estar afectando mucho el metabolismo de la célula, ¿no es cierto? Entre ellas, las hormonas tiroideas, que vamos a ver que son un tipo de hormonas que aumentan mucho el metabolismo celular. Ya vamos a hablar más acerca de eso. Pero bueno, también vamos a ver que insulina, glucagón, hormona del crecimiento, glucocorticoides, vamos a ver que hay un sinnúmero de hormonas que van a estar modificando el metabolismo de los nutrientes, ¿no es cierto?, en la célula. De eso nos vamos a estar ocupando mucho en esta primera parte, ¿no?, cuando veamos los problemas estos de glucemia y diabetes. Entonces eso, digamos, de manera general, ¿no es cierto?, y todos los componentes del sistema, acá están representados en este dibujo. Fíjense que esto sería el espacio extracelular. Luego tenemos la membrana, en este caso es un receptor, y este sería el receptor, en este caso un receptor de membrana. Fíjense que es una proteína, en general una proteína integral de membrana, es decir, que tiene un dominio que está en la parte exterior, un dominio transmembrana y un dominio intracelular, que sería esta porción. Y luego esto sería el citoplasma de esta célula. Este sería como un corte y vemos los distintos componentes. Entonces, inicialmente tenemos esta molécula señal que la produce algún tipo celular a mayor o menor distancia, dependiendo de qué estemos hablando. Entonces, este primer mensajero o mediador químico, ¿no es cierto?, se une al receptor y eso, fíjense, que va a desencadenar la transducción de la señal, que sería toda esta cascada de acontecimientos que ocurren a nivel intracelular, que en definitiva lo que van a hacer es activar, ¿no es cierto?, una respuesta celular. Entonces tenemos una primera etapa que es la recepción, es decir, cuando ese primer mensajero se une a su receptor específico. Acuérdense que eso sería como, ¿no es cierto?, una llave y una cerradura, ¿no? Tiene alta especificidad por ese receptor, o el receptor tiene alta especificidad, mejor dicho, por ese ligando, por ese primer mensajero. Luego, cuando se une hay un cambio de conformación del receptor que hace que se active todo este mecanismo de transducción de señal. Este mecanismo de transducción de señal es sumamente importante porque lo que va a permitir es amplificar la señal por un lado, y por otro lado nos da múltiples puntos a nivel
de esa cascada, ¿no es cierto?, de acontecimientos para poder controlarlos, ¿no es cierto? Esas serían las funciones. ¿Por qué existe este tipo de acontecimiento que es tipo cascada? Es decir, se activa una primera molécula, esta a su vez activa una segunda molécula y esta una tercera molécula. En general esto es los mecanismos, ¿no es cierto? Entonces esto permite una amplificación porque en realidad este mensajero, ¿no es cierto?, este segundo mensajero, no va a activar una sola, sino que va a activar varias de esta segunda mensajero. Entonces esto va haciendo como un efecto multiplicador, ¿no es cierto?, un multiplicador de la señal intracelular. Y a su vez, cada uno de esos puntos son puntos donde se puede controlar para que también la respuesta de las células sea medida, ¿no es cierto?, no se vaya de las manos. Y finalmente tenemos la respuesta. Esto obviamente es que es muy general y estaríamos refiriéndonos a aquellos primeros mensajeros que tienen receptores sobre la membrana celular. Porque vamos a ver que hay otros sistemas que tienen receptores intracelulares, ya sea intracitoplasmáticos o intranucleares. Ahora vamos a definir un poco, que también esto lo toca el profesor Ashworth en el video, un poco la definición de lo que es una hormona, y en realidad hay una definición clásica de hormona y una definición un poco más moderna que es más abarcativa, ¿no? Pero básicamente la definición clásica decía que es una sustancia producida por células específicas, usualmente están agrupadas formando una glándula, pero no necesariamente, que pueden ser células que están dispersas entre otros tipos celulares y producen hormonas. Para nuevamente me gusta ponerles ejemplos de cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, glándulas, bueno, ustedes conocen muchas, ¿no es cierto?, pero glándulas que nosotros hemos visto en el primer cuatrimestre, por ejemplo, la glándula adrenal, ¿no es cierto?, que produce aldosterona, por ejemplo. Entonces ahí hay un grupo de células que está formando la corteza de la glándula adrenal que producen aldosterona. Entonces fíjense que acá tenemos una glándula que produce una hormona. Hay células agrupadas y todas esas células producen aldosterona, por ejemplo. Puede haber otro tipo, hay muchas, vamos a ver la tiroides, que también produce hormonas tiroideas, vamos a ver la adenopófisis, etcétera, etcétera. Pero acá, digamos, hay una glándula discreta que se puede ver. Pero hay otros ejemplos, como en el caso del intestino delgado, que se acuerdan que produce, a ese nivel se producen hormonas muy importantes en la digestión y en otros aspectos, como la colecistoquinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico. Esas células no hay una glándula en particular, son celulitas endócrinas que están dispersas en el epitelio del intestino. Entonces acá no tenemos verdaderamente una glándula, son células dispersas que no están formando una glándula. Entonces, pero de todas maneras sigue siendo, digamos, una hormona, digamos. Y después, la particularidad en esta definición es que esta sustancia, en general, de su estructura química puede ser variada, se transporta por sangre hasta los órganos blancos o las células blancas que tienen receptores, y la respuesta de esas células blancas va a estar mediada por la interacción de ese primer mensajero o hormona con su receptor. Y una definición más moderna, que en realidad es más abarcativa, dice que son factores o sustancias regulatorias que son producidas y utilizadas localmente sin necesidad que ingresen al torrente circulatorio. O sea que dentro de eso, incluiría a todos los mensajeros químicos, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente tienen que entrar al pasar a la circulación, sino que también estaríamos incluyendo dentro de esa definición a sustancias que tienen una acción autócrina, ¿se acuerdan que habíamos dicho que actuaban sobre la misma célula que la produce? O una acción parácrina. Puede ser que haya un mensajero o una determinada sustancia que se libera y solamente actúa en las células vecinas, y también, de acuerdo a esta definición, lo podríamos tomar como
lo podríamos nombrar como si fuese una hormona. ¿Mm? Entonces, esa sería por ahí una definición más moderna de hormona, pero que bueno, en realidad me parece que tampoco estas son cuestiones más del tipo de cómo clasificamos una determinada sustancia, me parece que tampoco es tan importante. Pero bueno, por ahí es bueno que estén al tanto, ¿no? Es decir, es un poco más genérico, abarca más, porque en realidad una sustancia no necesaria, o sea, aunque sea una sustancia que comunica una célula con otra, por ejemplo, sería suficiente dentro de esta definición, para clasificarla dentro de lo que sería una hormona. Así que prácticamente todos los mensajeros químicos entrarían dentro de esta definición, ¿no?, de hormona. Y ahora, esto es más para que hagamos una visión general, ¿no es cierto? No es para que ustedes lo estudien ahora. En realidad, de algún modo u otro, vamos a estar estudiando todas estas hormonas, como les decía al principio, en situaciones particulares que puede enfrentar el animal. Pero bueno, este es un pantallazo acerca de casi todas las glándulas clásicas, ¿no es cierto?, que producen hormonas, para que tengan un pantallazo general, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a ir viendo, las voy a pasar rápidamente porque, bueno, por eso les digo, por ahí esta transparencia puede ser más útil incluso para ustedes cuando hayamos visto todo y entonces puedan ver esto y tener una visión general. Y ahora, bueno, que les sirva como un pantallazo para que vean todas las distintas glándulas, que de algún modo ya lo habrán visto ustedes seguramente en histología, y algunas o la mayor parte de las hormonas, ¿no es cierto?, que producen. Vamos a empezar acá por el lado izquierdo con el hipotálamo, que vamos a ver que el hipotálamo está muy relacionado con otra glándula que es la hipófisis. Entonces, del hipotálamo vamos a ver que se producen muchos factores o hormonas que de algún modo van a estar regulando la secreción de las hormonas de la hipófisis. Sin embargo, acá también fíjense que está la ADH, que es una hormona que ya hemos estado viendo nosotros. Y no está puesta acá, pero sería la oxitocina, también estaría dentro. Bueno, está puesto acá en realidad, pero en realidad la ADH y la oxitocina se producen en el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. Por eso están acá como hormonas de la hipófisis. Pero en realidad acuérdense que la ADH y la oxitocina se producen en el hipotálamo, viajan por los axones y se almacenan en la neurohipófisis. Después estas son las hormonas de la adenopófisis, hormona de crecimiento, prolactina, ACTH, la MSH, que es la melanocito estimulante, hormona estimulante de la tiroides, FSH y LH. Después el páncreas con insulina y glucagón, que ese lo vamos a estar viendo ahora nomás, cuando empecemos a ver el tema siguiente. Los ovarios, que también son glándulas, no solamente producen las gametas femeninas, sino que también producen hormonas de tipo esteroideas, que son el estrógeno y la progesterona. La glándula pineal, que produce la melatonina, tan importante, ¿no es cierto?, para los ritmos circadianos, digamos, los ritmos que tienen que ver con los ciclos de luz y oscuridad. Ya vamos a hablar un poco más acerca de melatonina cuando veamos ciclos reproductivos en hembras. Tiroides, con la hormona T3 y T4, y produce también otra hormona relacionada con el calcio, que es la calcitonina. La paratiroides, que produce la paratormona, otra hormona también relacionada con el metabolismo del calcio. La corteza adrenal, que produce cortisol, aldosterona y andrógenos. Y la médula adrenal, que ustedes también lo saben, que producen catecolaminas, fundamentalmente adrenalina, y menos cantidad de noradrenalina. Entonces estas serían las glándulas clásicas, por llamarlo de algún modo, con las hormonas, o por lo menos con la mayor parte de las hormonas que se producen a ese nivel. Y luego tenemos fuentes que
no son tradicionalmente considerados como órganos, como glándulas u órganos endocrinos, ¿no es cierto? Sin embargo, producen hormonas o mensajeros, ¿no es cierto? O citoquinas. Por ejemplo, el endotelio vascular, que produce óxido nítrico, prostaciclinas, endotelinas, que tienen que ver todo sobre todo con cambios acerca del calibre, ¿no es cierto? Todos estos compuestos están relacionados con el calibre de los vasos y con la función endotelial en otros aspectos de la inflamación, por ejemplo. El sistema inmune, que produce las citocinas, ¿no? Las interleuquinas, interferón, etc. Esto algo vimos cuando vimos sistema inmune, cuando vimos fiebre, ¿se acuerdan también? La interleuquina 1. Las plaquetas, que producen factores de crecimiento. Por ejemplo, factor de crecimiento derivado de plaquetas, que generalmente estos factores de crecimiento, ¿se acuerdan cuando vimos coagulación? Se liberan en el momento que se activan las plaquetas. El estómago, que produce gastrina, no hace tanto que lo vimos, ¿se acuerdan? Esta hormona que va a estar controlando la producción de jugo gástrico. Y grelina, que es la hormona que está relacionada con el hambre. ¿Se acuerdan que cuando el estómago está vacío, produce esta hormona que me va a estimular el hambre? La placenta, que vamos a ver que produce muchas hormonas. Este sería un órgano endocrino transitorio, porque está presente durante la preñez. Los adipocitos, que producen leptina, que también la habíamos mencionado cuando hablamos del control de la ingesta de alimentos, que la leptina es una hormona que me va a estar regulando también la ingesta, ¿no sé? Para este caso me va a estar inhibiendo el consumo de alimento. Los cardiocitos o cardiomiocitos, que producen los péptidos natriuréticos atriales, que están relacionados con el metabolismo del sodio. Eso también lo vimos cuando estudiamos riñón. El riñón, que produce eritropoyetina, que también ustedes la conocen, y la renina, que también muchas veces se la considera como una hormona, ¿no es cierto? También tiene una acción enzimática, pero bueno, hay por ahí alguna disputa, ¿no es cierto?, de que exactamente cómo clasificar la renina, pero se la podría clasificar, o algunos autores por lo menos la clasifican como una hormona. El tracto gastrointestinal, que también es un tema que no hace tanto que vimos, y ahí tenemos muchas, ahí hay nada más que algunas, gastrinas, colecitoquininas, secretinas, pero hay más hormonas, ¿no? Y las gónadas, que producen otras hormonas, aparte de los esteroides sexuales, producen otras hormonas de naturaleza proteica, que son las inhibinas y las activinas, que ya lo vamos a ver cuando estudiemos la fisiología reproductiva de machos y hembras. Entonces, estas serían las fuentes no tradicionales. Y después vamos a ver una clasificación en cuanto a la naturaleza química de las hormonas. ¿Cómo andamos del tiempo? Bueno. Vamos a ver una clasificación respecto a la naturaleza química de las hormonas. Nuevamente, acá, a esta altura, por ahí también es para que ustedes sepan nomás, pero a esta altura por ahí puede ser un poco abrumador tener que recordar todas las hormonas, ¿no? Pero en algún punto es útil que ustedes, digamos, de cada una de las hormonas conozcan su naturaleza química, porque eso les va a ser útil para deducir acerca de cómo se transporta, cómo se metaboliza y dónde van a estar los receptores, digamos, dónde van a estar ubicados los receptores de esas células. Entonces, por ahí ahora esta clasificación nos parece muy útil. Sin embargo, vamos a ir viendo, cuando a medida que vayamos desarrollando el tema, que si ustedes conocen la naturaleza química de la hormona, van a poder inferir otras cosas relacionadas con esa hormona, lo cual les va a facilitar el estudio y la tarea. Así que ahora las vamos a ver, pero bueno, por ahí no
no pretenden que uno a esta altura se acuerden de todo, ¿no? Por eso les digo, por ahí estas transparencias, luego que terminemos con todo, ustedes cuando vuelvan a esta transparencia, por ahí le van a encontrar más sentido. Entonces hay hormonas de tipo esteroideas, que serían las que están acá en esta columna a la izquierda y arriba. Y dentro o sea, son hormonas esteroideas, o sea que son hormonas que se sintetizan a partir del colesterol. O sea que las glándulas endocrinas que producen estas hormonas necesitan colesterol. El colesterol puede ser endógeno o puede ser endógeno, si las mismas células producen su propio colesterol, ¿no es cierto? Pero hay mucho colesterol que proviene, ¿no es cierto?, de unas lipoproteínas que se llamaban LDL, ¿se acuerdan? Entonces estas celulitas productoras de esteroides tienen receptores para LDL, entonces el LDL según el receptor, la célula lo incorpora, ¿no es cierto? Y a partir de esa LDL obtiene el colesterol para producir estas hormonas de tipo esteroide. Entonces, si son derivadas del colesterol, evidentemente que son liposolubles. Entonces, nos estaría dando una idea que si son liposolubles, por un lado, van a tener dificultad no se pueden transportar fácilmente en un medio acuoso como en la sangre, ¿no es cierto? Entonces van a tener que ir unidas a proteínas para que se puedan transportar. Entonces fíjense que ya el hecho de que ustedes sepan la naturaleza química, van a saber que los estrógenos, la progesterona, la testosterona, los glucocorticoides y la aldosterona son hormonas que van a ir unidas a proteínas plasmáticas. Eso ya de entrada, ¿no es cierto? Y la otra es que al ser liposolubles pueden atravesar las membranas de las células, ¿no es cierto? Porque es una bicapa lipídica. Entonces atraviesa la membrana y estas hormonas tienen receptores intracelulares. No son receptores que estén sobre la membrana de las células blancas, sino dentro de la célula. Fíjense, a eso me refería yo con que con la recomendación de que se estudien la naturaleza química o químicamente qué son las hormonas, porque eso les va a después facilitar, ¿no es cierto?, la comprensión de otros aspectos. Luego tenemos derivadas de aminoácidos, como la adrenalina y la noradrenalina, que eso serían las clasificaríamos como catecolaminas. La dopamina también estaría dentro de esa familia de hormonas, que también, fíjense que la dopamina también puede actuar como hormona cuando está en circulación o como neurotransmisor. La tiroxina y triiodotironina, que son las hormonas, es decir, la tiroxina T4 y la triiodotironina, la T3, que son las hormonas producidas por la tiroides, y la melatonina, ¿no es cierto? Acá tenemos que hacer alguna distinción porque la adrenalina y la noradrenalina se unen a receptores. ¿Se acuerdan que ahí teníamos receptores alfa, beta, alfa 1 y alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3? Entonces ahí, digamos, tenemos receptores y esos receptores, a pesar de que son moléculas pequeñas, en este caso los receptores están sobre la membrana, digamos. Son receptores de membrana. La tiroxina, triiodotironina, esas tienen receptores intracelulares, sin embargo, son transportadas a nivel plasmático unidas a proteínas plasmáticas. Después tenemos otras que son derivadas de ácidos grasos, como las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Y después, relacionadas con los péptidos o proteínas, tenemos pero porque son hormonas que son un poco más pequeñas. Todas las hormonas del hipotálamo, la vasopresina y la oxitocina también son péptidos, la ACTH, la MSH, el glucagón, la calcitonina, son todos péptidos. Es decir, que todas estas hormonas, al igual que las hormonas de tipo proteicos, en general van libres, porque son hidrosolubles, van libres, no van, digamos, unidas a proteínas, van libres en el plasma, y tienen receptores de membrana. Y después, las que ya son más grandes, pueden ser proteínas, algunas son glucoproteínas,
como la FSH y la LH, y la prolactina son glucoproteínas, la TSH también es una glucoproteína, son moléculas muy grandes. Luego tenemos hormona de crecimiento, la insulina, que es una proteína, la TSH, hormona tirotrófica, y la hormona paratiroidea. Entonces ahí tenemos, y fíjense que conociendo, como les decía anteriormente, conociendo químicamente qué es la hormona, luego ustedes pueden inferir o de cómo se transporta esa hormona o dónde se encuentra el receptor. Bueno, estas nuevamente son cosas muy generales, ¿no? Y después podríamos hablar un poco, imagino que esto ya también ustedes lo habrán visto, cómo se hace la regulación, cómo se controlan básicamente los niveles de las hormonas. Y fíjense que acá tenemos una glándula, este sería un control de feedback o retroalimentación negativo. Entonces tenemos una glándula que produce una determinada hormona, que actúa sobre un tejido, y el producto de la acción de esa hormona sobre el tejido me va a inhibir a la glándula. Y de ese modo, el mismo producto, ¿no es cierto?, me va a estar controlando o manteniendo los niveles de la hormona circulante. Cuando empieza a bajar el producto en circulación, cesa esta inhibición y la glándula comienza nuevamente a producir hormona, y la hormona estimula el tejido blanco, este produce una determinada producto, y el producto me inhibe. ¿Vamos? Ejemplos clásicos de esto podría ser la insulina, por ejemplo, con el tema de la glucosa, ¿no es cierto? O sea, acá vamos a ver que para la producción de las hormonas que tienen que ver con el control de la glucemia, los niveles de glucosa sanguínea son los que van a estar determinando la secreción, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la glándula del páncreas produce insulina, aumenta la insulina actúa sobre los órganos blancos hacen que baje la cantidad de glucosa a nivel sanguíneo, y o sea, la disminución de los niveles sanguíneos de glucosa sería el producto en definitiva, lo cual me va a inhibir la producción de más insulina. Con el glucagón pasa algo similar, ¿no es cierto? Vamos a ver que el glucagón tiene un efecto contrario al de la insulina. Entonces, este sería un mecanismo de retroalimentación negativa. Aparte del retroalimentación negativo, hay algunos ejemplos de retroalimentación positiva. Este sería como el caso de que la glándula produce una hormona, aumenta los niveles de la hormona, y el tejido blanco, o el producto del tejido blanco, ¿no es cierto?, que se generó por estimulación de la hormona o por efecto de la hormona sobre el tejido blanco, me va a estar estimulando más a la glándula. Entonces la glándula produce más hormona. Y así sucesivamente. Ven que es como un círculo que se va retroalimentando. En general no es tan común que ocurra este tipo de mecanismos, pero vamos a ver que hay, yo diría, 3 o 4 ejemplos, ¿no es cierto?, clásicos de este tipo de control. Cuando veamos en la fisiología reproductiva de la hembra, vamos a ver que hay algunos casos, por ejemplo, durante el parto, durante la eyección de la leche, donde se produce este tipo de regulación con un control o un feedback positivo. Pero ya les digo, los ejemplos son contados con los dedos. Es más común que exista un mecanismo de retroalimentación negativo o feedback negativo que positivo. Y después vamos a ver que hay muchos, vamos a empezar a hablar de estos ejes, ¿no es cierto? Un eje está formado por distintas hormonas y distintas glándulas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá está ejemplificado, por ejemplo, acá tenemos el hipotálamo. El hipotálamo, que dijimos que era una glándula endocrina, produce una determinada hormona, la cual viaja hasta la hipófisis anterior, o adenohipófisis. A su vez, la adenohipófisis produce otra hormona más, está bajo el control de estas hormonas hipotalámicas, y esta hormona producida por la hipófisis anterior
a otra glándula endocrina periférica y esa glándula produce otra hormona que va a actuar sobre los tejidos blancos, pero a su vez va a estar desencadenando un mecanismo de retroalimentación negativo. Fíjense que este es un retroalimentación negativo largo, que es la glándula periférica, y la hormona que produce esa glándula periférica lo que va a hacer me va a inhibir a nivel de la pituitaria, o sea, de la hipófisis anterior, o adenohipófisis, y me va a inhibir la producción también de hormonas hipotalámicas. Entonces, ese es un mecanismo de retroalimentación negativo largo. Y después tenemos uno corto, fíjense que serían las mismas hormonas, las mismas hormonas que produce la adenohipófisis, me va a estar inhibiendo al hipotálamo. Entonces también va a estar controlando la secreción de estas hormonas hipotalámicas. Y acá, del lado derecho, fíjense que en esta representación tendríamos de un ejemplo de la vida real, ¿no es cierto? Tenemos el hipotálamo, tenemos la adenohipófisis y tenemos en este caso la glándula tiroides. Este sería un ejemplo. Vamos a ver otros, ¿no es cierto? Otros ejes. Este lo nombraríamos o lo conocemos como eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo. Fíjense que nombramos los tres niveles: hipotálamo, hipófiso, tiroideo. Vamos a ver que también vamos a estar hablando de un eje hipotálamo, hipófiso, adrenal. En ese caso participaría esta tercera glándula, la glándula periférica sería la glándula adrenal. O vamos a hablar también del eje hipotálamo, hipófiso, gonadal. Así que la glándula esta va a ser una gónada, puede ser el testículo o el ovario. Entonces, para que ustedes vean esto que yo les mencionaba de manera general en este dibujo de la izquierda, para que lo vean aplicado en particular a un ejemplo, acá tenemos el hipotálamo, que produce una hormona hipotalámica, que es esa que dice TRH. Una cosa que les quiero aclarar a este nivel es que de muchas de las hormonas utilizamos estos acrónimos que provienen del inglés, ¿no es cierto? Y a pesar de que nosotros hablamos castellano o español, seguimos usando las siglas. Perdón, seguimos usando las siglas en inglés. Entonces, la TRH, que es la hormona que produce el hipotálamo, viaja por sangre. Vamos a ver de qué manera. La TRH es hormona liberadora de tirotrofina, viene del inglés, por eso es Tyrotrophin Releasing Hormone, ya lo vamos a ver más adelante. Perdón, pero ya lo vamos a ver, pero se los adelanto acá. Entonces esta TRH viaja un sistema vascular particular que existe a este nivel, que ya lo vamos a describir en detalle más adelante, viaja hasta la adenohipófisis, ahí se libera la TSH, que es otra hormona más, hormona estimulante de la tiroides, ¿no es cierto? O tirotrofina, sería esta. Que también a través de vías sanguíneas va hasta la glándula tiroides y esta produce las hormonas tiroideas, T3 y T4. Estas hormonas tiroideas, por un lado, van a los órganos blancos, que tienen receptores para hormonas tiroideas, pero por otro, fíjense acá en rojo, con un signo negativo, me van a estar ejerciendo un efecto de retroalimentación negativa, es decir, que va a bajar la producción de TSH y también va a bajar la producción de TRH. De ese modo, se puede asegurar o se puede garantizar que los niveles de hormonas tiroideas se mantengan dentro de los niveles fisiológicos y que estén, digamos, de acuerdo a las necesidades de ese animal en esa situación particular. Entonces, estos son los clásicos mecanismos de retroalimentación que se da en estos ejes, ¿no es cierto? Hipotálamo, hipófiso, glandular sería, y acá como tercer glándula, ya les digo, podemos hablar de distintas glándulas que estarían conformando esos ejes. Bueno,
Nuevamente, estas son cosas generales, después cuando veamos hormonas tiroideas vamos a ver bien en detalle cómo funciona, cuando veamos hormonas de la glándula adrenal, veremos cómo es el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, cuando veamos testículo y ovario, veremos cómo es el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Bueno, esto nuevamente vamos a pasarlo porque tenemos el receptor, segundos mensajeros y la respuesta, la célula. Que es lo que ya hemos estado viendo, ¿no es cierto? Que es cuando la hormona se une al receptor, se desencadena una serie de segundos mensajeros que van a terminar con una respuesta, que puede ser que se modifique la actividad de las enzimas de esa célula, por ejemplo, puede ser que la concentración de enzimas aumente o baje, pueden cambiar la cantidad de factores de transcripción, ¿no es cierto? Y eso hacer que se expresen ciertos genes o se dejen de expresar otros. Puede haber cambios en las proteínas estructurales de esa célula, es decir, las respuestas pueden ser de lo más variadas, ¿no es cierto? Después vamos a ir viendo algunas particulares para hormonas específicas.